Pues al contrario de lo que muchos podrían pensar en cuanto al término y la definición de la palabra caos, que siempre la usan sobre todo en las películas, que para referirse a explosiones, a muertes, a fuego, a terremotos o a la ira de algún supervillano que quiere exterminar a la humanidad. El caos tiene un significado filosófico que se puede englobar en conceptos de azar, o sea, lo que el hombre no puede atender, no puede prever, ni mucho menos esperar. O sea, algo indeterminado, aleatorio, algo que produce cierta incertidumbre, y de eso se trata este mensaje, del caos y cómo el caos se relaciona con Dios. Ahora, lo que yo no quiero darte a entender es que Dios sea malo o actúe por desorden. Por el contrario, con esto quiero darte a entender que Dios simplemente no actúa de la forma en que nosotros le podamos prever. Dios es bueno, muy bueno, y Él es bueno todo el tiempo, pero hay cosas que ciertamente no entendemos, que están dentro de sus planes y que entran en nuestra perspectiva, pero como un caos total. Ahora, para comenzar, quisiera contarte una historia. Ya hace añísimos que yo llevo congregándome en una iglesia, y es una iglesia cristiana, en donde creemos principalmente en Jesús y llevamos un proceso de discipulado en el cual nos capacitamos continuamente. Y esta historia se remonta cuando yo apenas comenzaba a congregarme, es decir, apenas me comenzaba a acoplar al estilo de vida cristiana. Y así como tú me estás escuchando, puede que estés apenas en este proceso o que ya tengas igual mucho tiempo en la iglesia. Si es así, yo creo que te sentirás identificado. A mí me invitaron a una oración y era un día miércoles. Me acuerdo que era un día miércoles así como cualquier otro, y pues yo los miércoles no tenía mucho que hacer en ese tiempo. Quizás lo utilizaba para pasar el rato en MySpace, que en ese tiempo era como que la red social así del momento. Y creo que ni siquiera existía el Facebook, o por lo menos no para mí. En fin, mis amigos de la iglesia me invitan a la oración y yo la verdad ya había ido a varios servicios de los domingos, pero jamás, así jamás de los jamases había estado en una oración. Y no les voy a mentir, había oído hablar de ellas, y lo que me habían podido contar era prácticamente que en las oraciones las personas se caían, lloraban, gritaban, se retorcían, pataleaban y cosas así. Y para mí eso era algo loco, o sea, demasiado loco, y eso que yo ya hacía cosas locas. Es más, la mayoría de mis amigos se metían droga y muchos de ellos terminaban haciendo cosas así o peores, pero pues uno ya sabe que es efecto de la droga. Lo de las oraciones era otro nivel, repite conmigo, otro nivel. Bueno, pues ese miércoles accedí a ir con mis amigos y estábamos terminando una reunión de jóvenes o algo así, la verdad por alguna razón esa parte ya no la recuerdo, y pues de un momento para otro terminamos en la iglesia. Y la reunión ya estaba comenzada. Se escuchaba alabanza, así, yeah. Y no estoy muy seguro, pero creo que era música de Conquistando Fronteras. Era el año 2007 y no había grupo de alabanza en vivo en mi iglesia. Solo habían dos bocinas gigantes y en medio estaba un señor que tenía una camisa de color azul que gritaba así mucho. Así tipo predicador puertorriqueño, y ya saben a lo que me refiero con eso. Pero pues estaba bien hardcore el señor, gritando, fuego, fuego, te quemas por el poder de Jesús. Y bueno, ya saben todas esas frases. No sé por qué, pero pues me senté hasta adelante y volteé a ver a mis extremos, y habían personas que estaban llorando, otras estaban gritando, y las otras estaban en el piso, estaban pataleando, y aunque todo parecía totalmente impredecible, hubo algo que me llamó la atención. En ese lugar había algo y yo podía sentirme como parte de eso. Creo que en mi mente pasó el irme de ese lugar tan pronto como pudiese ponerme de pie, pero no me podía poner de pie. Yo pensaba que mis amigos estaban bien locos por haberme llevado ahí, pero algo en mi mente me seguía diciendo, no, quédate, recibe, aquí hay algo para ti. Y pues, en lo que trataba de razonar con esa pequeña voz interna, esa voz interna que todos tenemos, algo así como el sentido arácnido de Spider-Man,
¿verdad? El predicador de enfrente me gritó algo así como, ¡cierra los ojos! Y después vino un señor que se acercó y empezó a orar por mí. Y yo me sentía así súper incómodo. La verdad no te voy a mentir, me sentía como que avergonzado de estar en ese lugar. Me puse duro como piedra, pero el señor que estaba orando por mí era de esos intercesores hardcore que está dale y dale tratando de orar por ti para que te quebrantes y nada. Ya al final agarré e hice como que me estaba cayendo para que dejara de estar fregando el señor, pero en eso sentí algo padre. Me levanto y seguía sintiendo padre. ¿Qué rayos me pasa? Estos locos me están contagiando con su locura. La neta, pues no sabía qué me estaba pasando, solo sabía que quería más. Yo ni me acuerdo de la canción que estaba tocando, solo me acuerdo del sentimiento que tenía y era algo así como la emoción de hacer algo por primera vez. Algo que te da mucho miedo, como echarte de una tirolesa o tirarte el trampolín más alto de una alberca. Pero al mismo tiempo un sentimiento de alegría indescriptible, como que cierras los ojos y simplemente no estás ahí. No sé si les haya pasado a ustedes. Esa no fue mi primera experiencia con la presencia de Dios, pero sí fue la que partió agua para forjarme un destino. Y yo sé que a muchos esta experiencia les pudo haber resultado caótica y se pudieron haber salido ofendidos sin haber recibido nada de parte de Dios. Sin embargo, ahí me pude dar cuenta que Dios usa las situaciones más raras, embarazosas e impredecibles para hablar con claridad a tu vida y mostrarte propósito. La palabra de Dios nos muestra en Juan 6 que un día Jesús les estaba dando una enseñanza a las multitudes que le seguían y mencionó lo siguiente, que está en su Biblia, déjenme lo busco, está en el versículo 32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ahora, cuando Jesús dijo esto, acto seguido las personas que le estaban escuchando dijeron, Señor, pues danos de este pan siempre. No sé tú, pero a mí me suena que a estos vatos estaban esperando algo que pudiesen palpar. Qué sé yo, quizás tenían hambre, quizás estaban esperando a que Jesús les diera conchas, o cuernitos, o hojaldras, o algún otro pan. Pero observa lo que Jesús les dice en el siguiente versículo. Jesús agarra y les dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que en mí viene, no le echo fuera. Seguimos leyendo. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y todos estaban así como, ¿qué rayos está diciendo Jesús? Jesús no les respondió algo que ellos estaban esperando escuchar. Por el contrario, comenzó a hablar de una forma que muchas personas no podían comprender ni discernir en ese momento. Estaba hablando de los días postreros, estaba hablando de Él como pan de vida, como Hijo de Dios. Y debemos de comprender que en ese tiempo pues las personas no tenían esa revelación y había muchas personas fariseas y la multitud estaba murmurando. Ahora en el verso 41 dice, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice, de el cielo he descendido?
Jesús responde a las personas y les dice: no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Posteriormente cita a los profetas y dice: y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Hasta este versículo Jesús les había dicho que Él era el pan de vida. Y se creó un ambiente caótico en medio de la multitud, que se puso a murmurar, que se puso a hablar, se sentían ofendidos, se pusieron a preguntarse de qué rayos estaba hablando Jesús, y que últimamente no recibieron lo que estaban esperando. Jesús respondió: vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. Y todos estaban así como que, ¿qué rayos está diciendo Jesús? En ese momento se podía palpar este ambiente caótico, y es un ambiente que no sé tú, pero yo sí he podido sentir cuando las cosas no salen como tú lo esperas, pero en medio está Jesús. Seguimos leyendo, síganme con sus Biblias. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aquí se pone bien hardcore la cosa, escuchen. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Imagínense la expresión de esas personas. Jesús casi que les está hablando de canibalismo. Y pues estas personas estaban muy ofendidas. Entonces Jesús dice: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Y todos estaban así como: ¿what? ¿De qué rayos está hablando Jesús? ¿Quiere que nos lo comamos? ¿Qué cree que somos, zombies o qué onda? Y yo no sé ustedes, pero yo creo que las personas a partir de ese punto ya estaban preguntándose: ¿qué onda con Jesús? ¿Qué nos está tratando de dar a entender? Pero la cosa sigue. Observen. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Para los que todavía no han agarrado la onda de lo que yo les estaba tratando de transmitir, de lo que estaba pasando en ese momento, es que las personas terminaron diciendo: what the heck, ¿de qué rayos está hablando Jesús? Eso que nos acaba de decir jamás nos lo vimos venir. Y déjame decirte, estas personas estaban enfrentando un sistema caótico totalmente. Jesús había traído caos a lo que conocían y a lo que esperaban. Cuando se procede a catalogar un sistema caótico, se espera poder inferir que sus propiedades se generan por medio de las causas, pero ellos no podían inferir propiedad alguna porque no tenían teoría alguna que les dictara que esto que Jesús estaba diciendo fuese real. O sea, no tenían un conocimiento previo. No tenían ni la más mínima idea de qué era lo que Jesús estaba diciendo. Pero al fin de cuentas lo asimilaban, y lo asimilaban de mala manera. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros el día de hoy, en cualquier circunstancia. Jesús es demasiado radical para nosotros. Jesús no es una estatua de madera o de yeso que está colgada en un crucifijo. Jesús está vivo y es tan real como tú o como yo.
o como la vida misma, y sigue produciendo este efecto en nosotros, quienes tenemos bases teóricas de quién Él es, de cómo Él opera. Y es por eso que esperamos que Dios sea algo comprensible para nosotros, pero no lo es. Tenemos causas de efectos visualizados con base en teorías pasadas que nos dan fundamento para saber o tratar de comprender quién es Dios. Y nos dan base para nuevos conocimientos, nuevas teorías y nuevos comportamientos. Si nosotros no damos paso a lo nuevo de Dios y de la forma impredecible de actuar en nosotros, nos vamos a terminar enclaustrando en un estándar de religiosidad y terminaremos procediendo de la misma forma en que esta multitud procedió. Mucha gente se regresa a su casa cuando le invitan a conocer a Jesús. Mucha gente conoce de Jesús y se regresa al mundo porque no comprendió su propósito. Y en esa historia que está en la Biblia, mucha gente se regresó a su casa ese día. De la misma forma que yo me pude haber regresado a mi casa después de haber presenciado lo que yo consideraba caótico de esa noche de oración. Ahora, escucha cómo termina esta historia. Al oírlos, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto les ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con Él. Y es lo mismo que sucede. Hay tiempos difíciles, tiempos de palabra dura, tiempos de cosas que no podemos entender. Y decimos: esto es caos, esto es desorden, esto es un desierto, esto es una tormenta. Y no nos atrevemos a ver más allá de Jesús. Jesús sabía que aún entre sus discípulos había alguien que lo iba a traicionar. Jesús sabía que entre toda la multitud que siempre estaba con Él había gente que solo estaba esperando a escuchar una palabra que les ofendiera y se iban a apartar. Nosotros no somos la excepción, pero debemos de comprender que Jesús está ahí, que Dios es perfecto. Ahora vamos a terminar. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Jesús, a fin de cuentas, tenía un plan para todo. Jesús jamás hizo algo que no le escuchara decir o le viera hacer al Padre. Dios tiene una mirada mucho más amplia de todo nuestro panorama. Él conoce cómo proceder, y lo que a nosotros nos parece raro y caótico, a Él le parece totalmente bien, porque Dios procede según a su voluntad, no a la nuestra. Lo que a nosotros nos parece caótico, a Él le parece algo perfecto, porque Jesús es perfecto. Ahora quisiera que te enfoques un momento en Dios. Enfócate en su voluntad y cualquier situación obrará para bien.
La palabra de Dios dice en Romanos 8:28: y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo sé que he sido llamado. Quiero escoger el amar a Dios, el seguir a Jesús. Quisiera hacer una oración rápida por ti en este tiempo. Así que, donde estés, cierra tus ojos, repite conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te amo. Ábreme el entendimiento para entenderte, para entender tu palabra. Yo elijo dejar que tu espíritu me guíe. Soy bendecido por tu amor. Soy bendecido por tu amistad. Guíame, enséñame. Elijo hacer tu voluntad, incluso si no puedo comprender algo en este momento. Ayúdame a tener el discernimiento de tu propósito en mí. Gracias, Padre, porque tu presencia está conmigo, me protege y me adiestra. En el nombre de Jesús. Cristo, nada más importa.